Primeramente, bueno, desde Proferti estamos trabajando hace años con lo que son las mejores prácticas de manejo para la nutrición, de las cuales siempre partimos de la dosis de nitrógeno. Es fundamental el análisis del suelo. Entonces, si queremos acortar brechas de rendimiento, tenemos que intensificar la producción, ¿sí? Para eso es fundamental los fertilizantes, pero sí tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a aplicar ese fertilizante. Y eso son las 4 R, las mejores prácticas de manejo para la nutrición, donde la dosis correcta es fundamental y es fundamental que se base en análisis del suelo, en herramientas de diagnóstico. Luego, otra de las 4 R es el momento y forma de aplicación correcto. Y por último es la fuente correcta, que nosotros siempre hablamos de buscar las fuentes balanceadas, ¿sí? Por eso es tan importante el análisis del suelo, para hablar de fuentes balanceadas de nutrientes, en donde hablamos de nitrógeno, de fósforo, de azufre, de zinc, como bien comentó hoy Fernando en esta charla. Mirta, ustedes vienen trabajando en ensayos con el INTA Oliveros. ¿Qué vienen viendo en estos estudios que hacen? Bueno, nosotros venimos trabajando desde 2008 con ensayos a campo, primeramente haciendo comparativas entre fuentes como la urea, con fuentes estabilizadas como es el N-Total Plus, que es una urea más un inhibidor de la ureasa que disminuye una de las pérdidas de nitrógeno, que es la pérdida por volatilización del amoníaco. Desde 2020 empezamos a trabajar específicamente en ensayos de sustentabilidad, en ensayos con evaluación de emisiones de gases de efecto invernadero a campo, in situ. ¿Por qué? Porque necesitamos datos locales de cómo se está emitiendo, cuáles son las emisiones reales de óxido nitroso y de volatilización de amoníaco en la Argentina, ¿sí? Para después transformarlos en factores que se pueden tomar para el inventario de gases de efecto invernadero en la Argentina. Por lo tanto, es importante tener esos factores locales, y con el INTA Oliveros estamos trabajando desde el 2020 con ensayos a campo con medición de óxido nitrógeno y volatilización de amoníaco. ¿Siembra directa o convencional? Siempre directa, siempre siembra directa. Sí. Recién hablábamos sobre los suelos jóvenes recién incorporados a la agricultura. ¿Qué recomendaciones le haría a los productores que tienen este tipo de suelos? Bueno, precisamente hablábamos esto de si estos suelos jóvenes comienzan con una alta materia orgánica, con alta disponibilidad inmediata de nitrógeno, pero también hay que cuidarlos mucho porque son suelos frágiles. Entonces, tenés que trabajar muy bien con las mejores prácticas de manejo para la nutrición, con la cobertura del suelo, trabajar con rastrojo, siembra directa, con cultivos de cobertura, siempre protegiendo ese suelo que es mucho más frágil que otras zonas como la zona núcleo o el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que cuidar mucho esos suelos. Hay pocos datos en la provincia de Santiago, como Chaco, hay pocos datos. Se están trabajando en los últimos años, se han implementado varios ensayos trabajando con el INTA, no nosotros directamente. La idea es hacer en un futuro algún ensayo de esto de cuantificación de emisiones en el noreste de la provincia de Argentina, para también tener esos datos, pero sí hay que trabajar mucho en esa zona. A propósito de eso, ¿cuesta cambiar la pauta cultural del productor para que maneje datos? El productor cuando ve el beneficio, lo adopta enseguida. El tema del productor agropecuario tiene que hacer más análisis de suelo, ¿sí? El análisis de suelo es fundamental para saber de dónde partís. Es el indicador que te dice si te falta nitrógeno, de fósforo, en la materia orgánica cómo va, y para hacer un seguimiento de tu cultivo, de tu lote, ¿sí? Es importantísimo el análisis de suelo y por supuesto basar la fertilización en ese análisis de suelo. ¿Qué costo tiene el análisis de suelo? Porque se decía que el porcentaje es bajo y que el 70% de la superficie que se trabaja con la agricultura en la Argentina, trasladado los datos de Entre Ríos al país, creo que son más o menos similares, son arrendados, ¿no? Es decir, que no son los mismos propietarios los que están trabajando el suelo, sino puros de siembra o colonos, como le decíamos en mi tiempo hace algunas décadas. Sí, el porcentaje de hoy por hoy, no sé cuánto está el costo del análisis de suelo, un análisis completo, ¿no? Porque podés pedir análisis solamente de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, como podés pedir un análisis completo. Nosotros siempre sugerimos agregar los micronutrientes para saber el estado del zinc, del boro, es importante también. El costo es mínimo y no necesitas hacer
todos los nutrientes todos los años. Por ejemplo, materia orgánica o fósforo. Fósforo lo puede hacer cada 2 años. Materia orgánica no es necesario tampoco hacerlo todos los años. El sí aconsejamos hacer todos los años es nitrógeno, porque el nitrógeno es un nutriente móvil en el suelo que sí o sí a presiembra tenés que hacerlo para saber el estado. Este año aconsejo hacer análisis de suelo más que nunca, porque el año pasado hubo un bajo rendimiento de los cultivos y muchos están encontrando, sorprendiéndose que tienen más nitrógeno, fósforo que otros años. Por lo tanto, invito a todos a que hagan análisis de suelo. En su momento se habló de que la soja, por ejemplo, ¿no?, que fue monocultivo, era casi una minería, ¿no? Por ahí desde el punto de vista agroecológico, una opinión demasiado talibana a mi entender. ¿Usted qué respondería? En la soja hay que fertilizarla con fósforo, con azufre, o sea, no, es un cultivo más y extractivo también. Entonces, tenemos que tomarlo como una gramínea igual, no fertilizada con nitrógeno, porque el nitrógeno viene del aire por la fijación biológica, pero sí pensar en el fósforo, en el azufre, ¿sí? Es importantísimo hacer un plan de fertilización para la soja. La soja realmente se ha fertilizado en forma homeopática y la verdad que dicen no hay respuesta, pero no hay respuesta porque las dosis son muy bajas las que se están fertilizando. Cuando empiecen a haber mayores fertilización, mayor aumento de dosis, vamos a tener una respuesta importante en el cultivo de soja.